Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a conversar sobre el tema del café. El café es un producto fundamental, o ha sido un producto fundamental en la vida de los salvadoreños. Recordemos que el siglo pasado estuvo dominada en gran parte la economía salvadoreña por el café y el impacto que eso ha tenido tan positivo en el país. Recordemos que el café se comenzó a sembrar allá a finales del siglo XIX, tuvo un buen impacto ya en el siglo XX y ahí la economía en gran medida dependía del café. Las exportaciones llegaron a ser la mitad de las exportaciones de El Salvador, el café, y era una fuente fundamental de ingresos. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue evolucionando esto? En los 70s, allá por el 76, 77, se tuvo cosechas buenas, pero además precios que eran excelentes en aquel tiempo, de alrededor de 200 y tantos, $300 por quintal, lo cual fue algo que aportó mucho a la economía. A principios de los 80s se llegó a producir casi 4 millones de quintales y los precios no eran los que habían estado en finales de los 70, digamos, pero eran precios bastante decentes para el momento. Después, en el 86, se tuvo una cosecha récord y unos precios pues, buenísimos. Fue el año de los terremotos y ese año hubo ingresos extraordinarios para el fisco, porque recuerden que en aquel tiempo había un impuesto a la exportación del café y dado que era un producto pues tan importante para la generación de divisas, para la generación de ingresos del país, pues eso generó bastantes ingresos también para el fisco y por lo tanto pudo enfrentar bastante los retos que tuvo a partir del terremoto del 10 de octubre del 86. Y el café entonces en todo ese tiempo fue fundamental. Cuando terminó la guerra en el 92 fue tal vez el año cúspide del café en esta etapa posguerra, digamos, y en el 92 se llegó a producir 4.3 millones de quintales de café y se exportó casi 3.9 millones de quintales. Eso obviamente produjo un buen ingreso para el país y esto hay que verlo también desde el punto de vista del impacto que tiene en el campo, el impacto que tiene en el empleo, el impacto que tiene en las familias que dependen del café. Y ese producto pues está, como ustedes saben, en todas las cordilleras de El Salvador. Sabemos que El Salvador tiene muchísimos volcanes, montañas, y el café pues es un producto que se da mejor, entre más alta la altura pues mejor, el café es de mayor calidad y por lo tanto es un producto que se da muy bien en volcanes, en montañas y todo esto. Entonces, si ustedes toman la cordillera que hay en El Salvador de occidente a oriente, pues ahí pueden encontrar ustedes que en la parte de Santa Ana, por ejemplo, hacia Sonsonate también, Ahuachapán, hay mucho café de calidad que se exporta como café de especialidad. Y si van hacia oriente también, tienen la parte, bueno, San Salvador, el volcán de San Salvador, después el volcán de San Vicente, tienen toda la cordillera de ahí de Usulután hacia San Miguel, el volcán también de San Miguel, etc. Entonces, después en Morazán también, en Chalatenango, etc. Entonces, café hay en gran parte del territorio nacional. Ahora, el café tiene una serie de implicaciones. Por un lado está el tema ecológico. Recordemos que en las laderas, si no hay nada que detenga el agua, si se da la erosión, pues el agua solo corre, se va a los ríos y se pierde. Entonces el café es fundamental para la conservación del agua. Hemos hablado mucho en el país de la necesidad de conservar el agua, de poder tener agua suficiente para la vida humana, animal y la flora también, ¿verdad? Así que el café cumple un rol muy importante en cuanto a que son los bosques naturales que tiene El Salvador. Hemos hablado mucho de la deforestación también que hay en el país, que el país es uno de los países más deforestados, pero el café
son los bosques naturales que tiene el país y por lo tanto se vuelve fundamental para la sobrevivencia de los salvadoreños. Ahora, el problema es que en este campo pues el café ha dejado de ser rentable ya desde hace algunos años y se ha dejado de invertir en el café, tanto a nivel público como a nivel privado. Y por lo tanto hay que buscar hacer algo para poder recuperar el café, primero por ese impacto que estamos hablando, el impacto ecológico que tiene para El Salvador y para el mundo. Por el otro lado está el impacto social. El empleo es una de las grandes necesidades de todos los salvadoreños. Mucha gente que ha emigrado desde los 80s hacia Estados Unidos lo ha hecho desde el campo. Por la inseguridad, por la guerra en aquel momento, posteriormente por la inseguridad, después por la falta de rentabilidad, digamos, y después una nueva generación que ya no ha tenido mucho interés en lo que ha sido el campo y por lo tanto se ha ido dejando de lado toda la agricultura en el país. La agricultura es cada vez menos importante como proporción del Producto Interno Bruto. Y de ahí viene la necesidad de replantear el empleo. ¿Cómo se va a generar empleo en el campo? En el campo básicamente hay tres productos o tres grupos de productos, digamos, que se producen. Uno es el café, otro es la caña de azúcar. Recordemos que antes se producía también algodón, hoy ya no hay algodón, sino que la caña ha sustituido en todas esas tierras de costeras y toda la producción agrícola en esas zonas. Y por el otro lado están los cereales, o sea, todo lo que es maíz, sorgo, frijoles, todo lo que es la dieta básica, algo de arroz de los salvadoreños. Y por lo tanto se vuelve muy importante el que la agricultura pues se mantenga, porque si no, ¿de qué vamos a comer? ¿Verdad? O sea, literalmente, o sea, ¿qué vamos a comer? Y la agricultura entonces se enfoca en esos tres rubros. El azúcar, que la caña de azúcar, tiene un sector bastante bien organizado y tiene una rentabilidad decente, digamos, y por lo tanto, como es un producto multianual, o sea, en el sentido de que se siembra y puede producir 5 cosechas, por ejemplo, entonces este producto se mantiene en el tiempo en el campo y eso le da trabajo y alimentación a una buena parte de la población rural. Ahora, la caña no puede sustituir el café porque no se da en las zonas altas y de montaña y de laderas como se da el café. Entonces, el café tiene un rol muy importante en todas estas zonas más altas del país para poder sostener a la población. El problema ha sido que en la medida que la cosecha ha venido cayendo de esos alrededor de 4 millones de quintales que se producía a más o menos un poco menos de 1 millón de quintales, puede variar entre 700 y 900 mil quintales. Entonces eso lo que ha hecho obviamente es que hay menos trabajo en el campo. El salario mínimo se subió recientemente para diferentes actividades, incluyendo el café y la corta. Entonces el café pues tiene un rol importante que puede cumplir en la medida que haya trabajo para las personas que dependen en esas zonas de ir a cosechar el café y de trabajar durante el año. Entonces lo que se requiere ahí es que la producción pueda volver a subir. Ahora, si nos remontamos un poco a la historia reciente del café, recordemos que en vista de los precios bajos que ha habido ya por bastante tiempo, con ciertas excepciones en algunos años específicos, los precios han sido bajos a nivel internacional y por lo tanto la rentabilidad ha sido baja del café. Entonces se creó el FICAFE ya hace bastantes años, que es un fideicomiso para meter ahí todas las deudas del café y poder reactivar, digamos, las posibilidades de esos cafetaleros para que pudieran seguir adquiriendo créditos y que pudieran seguir trabajando. El problema es que el FICAFE no ha cumplido totalmente su función a medida que se ha venido prorrogando y cambiando las reglas del juego, y eso pues ha dado desconfianza en el sistema financiero de que se cumpla con las condiciones que se establecieron originalmente en el café. Entonces eso es algo que hay que resolverlo. Ahora, el punto es
¿Qué hacemos para que el café pueda reactivarse? Y para eso hay que trabajar las propiedades, para eso hay que invertir, para eso hay que tener nuevas variedades, hay que tener un mejor manejo de las fincas, porque al final las dos formas que se puede lograr de que un producto pues sea rentable es o que suba el precio o que suba la cantidad producida o la combinación de las dos. Entonces, si la producción cae, los ingresos caen. Y si el precio cae, también el ingreso total que se recibe por manzana se reduce. La productividad de las fincas en El Salvador en general o en promedio es muy baja. Es alrededor de 4 a 5 quintales oro por manzana. ¿Por qué oro? Porque oro es lo ya procesado, que es lo que en realidad se vende. El uva, que es lo que se corta de los árboles, eso es más o menos una relación de 5 a 1. O sea, se necesita 5 quintales cortados de los árboles para que se produzca un quintal de café que pueda ser consumido ya en un bote o en una bolsa o con una presentación que se haga. Entonces, si no se logra incrementar la producción por manzana, o sea, la productividad, entonces no se logra mejorar la rentabilidad de las propiedades y por manzana. Entonces ahí viene el tema de el poder actuar en invertir en nuevas variedades, por ejemplo, porque también está todo el tema del cambio climático y cómo esto ha venido afectando a la producción agrícola y del café en particular, y por eso se han ido desarrollando nuevas variedades. Por lo tanto hay que invertir en poder desarrollar estas nuevas variedades, poder después invertir en tener la plantilla, en poder sembrarlas y que esto pues ya pueda producir con un buen manejo una mayor producción. Entonces ahí es a donde viene todo el tema de cómo se hace para que la producción crezca. Entonces hablábamos que si son 4 o 5 quintales por manzana lo que se está produciendo, esto debería subirse a promedios más cercanos a 20 quintales por manzana. Y aquí hay bastantes propiedades que lo logran, o sea, en las que se sigue invirtiendo, en las que hay tecnología, en las que se ha ido desarrollando nuevas variedades y que han ido dándole un manejo constante a las propiedades en el tiempo. Y eso viene asociado también al otro elemento, que es el precio, a qué precio se logra vender esos cafés especiales. Bueno, entonces, quedémonos por un lado en la producción, que la producción tiene que poder incrementarse en el país, pasando de menos de 1 millón de quintales a más o menos 4 millones de quintales sería el ideal, pero por lo menos pasar a 2,5 millones de quintales en un futuro no muy lejano. Y recordemos también pues que el café no es que se siembra hoy y produce mañana, sino que tienen que pasar varios años para que ya comience a producir y para que llegue a un nivel óptimo de producción. Entonces hay que tener recursos para poder invertir y sostener ese tiempo las propiedades para mientras comienzan a producir. Entonces ahí en la parte de producción, ahí tiene que haber nuevas variedades, tiene que haber nueva tecnología, tiene que haber mejor manejo de las propiedades, tiene que haber financiamiento, porque si no hay financiamiento entonces no se pueden renovar las propiedades. Entonces un primer objetivo debería de ser el de poder incrementar la producción. Y el otro objetivo que debería de perseguirse es cómo se logra obtener mejores precios. El precio internacional del café está muy deprimido, está alrededor de $100 en promedio por quintal. Y eso no es lo que recibe el productor, porque el productor lo vende y para venderlo tiene que procesarlo. Y el procesamiento pues genera un costo que hay que deducirlo de esos $100 que recibe si se vende en bolsa en Nueva York, en Londres. Entonces eso genera que el productor pues venga recibiendo probablemente, si son 100, alrededor de 50, 55 dólares por quintal. Y eso pues no es suficiente para cubrir los costos que se tiene de producción. Entonces lo que hay que buscar es tener una mejor calidad de café que se pueda vender en mercados especializados, en mercados que tienen una mayor rentabilidad, o sea, porque pagan un precio más alto. Entonces la combinación entre el tener una mayor cantidad de café con mejor calidad permite también vender a mejor precio
Y la combinación de más café y mejor precio pues genera una rentabilidad que puede ser sostenible a las propiedades, a las fincas en El Salvador. Ahora, ¿para qué? Por un lado, por el agua, por todo el tema ecológico, ¿verdad? Los bosques son fundamentales también para purificar el aire y no les voy a venir a contar todos los beneficios que tiene, pero sabemos todos que es importantísimo el poder conservar los bosques naturales que tenemos en El Salvador y conservar el agua. Y por el otro lado, tiene un impacto social que es fundamental, y es en la medida que las personas puedan tener ingresos, eso implica los ingresos anuales, pero además los ingresos de la cosecha. Entonces eso genera que las personas entonces puedan tener ingresos suficientes para poder sembrar también el maíz, el frijol, o sea, eso les genera recursos de la corta para poder mantenerse el resto del año, y si hay jornales y trabajos durante el año, pues eso ayuda. Por el momento hay alrededor de 11 millones de jornales que se generan en el año. O sea que de manera más o menos fija hay alrededor de 50,000 personas que dependen directamente del café, más todas las personas que van a la corta, que es a donde crece significativamente la cantidad de personas que se contrata en las fincas, y es de ahí donde están los recursos que se puedan ahorrar por parte de las personas para las siembras, para sostenerse los siguientes meses, etc. Entonces ahí es lo fundamental de la parte de los ingresos de toda la población en el campo, que depende de estas zonas cafetaleras. ¿Esto qué genera? Ahí tiene varios beneficios. Por un lado, la manutención de las familias, el que puedan mandar a las escuelas a los hijos, pero además que se evite la migración de personas hacia la ciudad o hacia Estados Unidos. En la medida que no hay trabajo en el campo, en la medida que las personas pues no pueden generar ingresos, pues buscan hacia dónde irse a generar ingresos. Y por el otro lado también está el tema de la seguridad. En la medida que no hay ingresos, en la medida que la gente puede entrar en desesperación también, entonces puede incrementarse todo lo que es la inseguridad en el campo, y eso se puede traducir en inseguridad hacia las ciudades y hacia otros lugares. Entonces, para que haya un equilibrio ecológico, un equilibrio social y un equilibrio económico en el país, pues tiene que haber una revitalización del café. Y para eso, entonces, ¿por dónde se comienza? Yo creo que se puede ver el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo hay que pensar que la cosecha está comenzando a salir ahorita. Y para eso lo que se requiere es que si las personas ya tienen las cosechas en los árboles, lo que se requiere es cierta cantidad de dinero para que puedan cortarlo. Más o menos se estima que se requiere $35, entre 35 y 37 dólares por quintal oro que se corte en las propiedades. Entonces, lo que se necesita es crédito para poder sacar las cosechas. Entonces, ese es un elemento, diría yo, de muy corto plazo en el que habría que enfocarse en el país. Y después viene todo el tema de largo plazo, y es qué se hace con el manejo de la deuda anterior, qué se hace con la renovación a futuro, cómo hacemos para poder incrementar la producción, para poder mejorar las variedades, para poder mejorar la productividad, y cómo podemos hacer para poder vender cafés especiales y la comercialización de estos a nivel internacional. En general, quedémonos ahí por ahora. La próxima semana ampliaremos más sobre este tema, pero quedémonos en que es muy importante el café, a pesar de que se ha venido menos en el país, tiene un potencial muy importante todavía. Segundo, tiene un impacto a nivel ecológico, a nivel del cambio climático, también para influir positivamente en eso. Tiene un impacto en la sociedad, en los ingresos de la población del área rural, evita que las personas se vengan a la ciudad, se vayan hacia Estados Unidos, evita también los temas de inseguridad en la zona. Y por el otro lado también tenemos el tema económico, propiamente manutención de las familias, para que ellos puedan sostenerse durante el año. Necesitan que haya trabajo, que haya ingresos, que haya cosechas que les generan ingresos extraordinarios para sostenerse
el resto del año. Así que vamos a ampliar más la próxima semana sobre este tema, pero ya nos da como un preámbulo de que el café es fundamental por muchas razones y que debería prestársele mucha más atención por parte del gobierno y debería haber organizaciones gubernamentales y privadas que puedan trabajar en conjunto por el bien del país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.